entregarte lo mejor de nuestra adoración, lo mejor de nuestras vidas. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Levanta tus coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré Un cordial saludo para todos y una vez más bienvenidos a este tiempo de Palabra de Dios. Hoy continuando con nuestra serie Mucho Mejor y hoy en este tema bien especial, número 19, Trabajando Duro. Así que bienvenidos a este hermoso momento y también hacer de manera muy especial una invitación para que no te vayas a perder nuestra próxima serie Pandemia del Alma. Así que vamos a dar inicio en este tiempo de Palabra de Dios y gracias por transmitir este mensaje a otros y hacer de esa manera que la palabra del Señor llegue a diferentes vidas y transforme diferentes corazones. Así que vamos a orar y vamos a colocar este tiempo en las manos de Dios y también vamos a orar para que el Señor hoy sea supliendo cada una de nuestras necesidades, confiando en que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. Quiero invitarte para que inclines tu rostro y hagamos una oración. Padre, te damos muchas gracias por esta mañana y por esta preciosa oportunidad. Hoy una vez más nos acercamos a ti para escuchar tu palabra y pedirte que seas hablando a nuestro corazón y a nuestras vidas como tú lo sabes hacer. Danos una palabra, Señor, no la que nosotros queremos oír, sino la que necesitamos oír, y que por medio de ella podamos conocer tu voluntad y alcanzar tu propósito. Oramos también, Señor, de manera muy especial, para que tú que en tu palabra has prometido que nada nos faltará, que eres nuestro pastor, que tú proveerás todo lo que nos falta, que tú lo suplirás. Hoy te queremos pedir, Señor, que seas propicio a cada una de nuestras necesidades. Te pido, Señor, por aquellos que están atravesando quizás un momento de adversidad económica, financiera, y allí que en cada uno de los hogares donde se necesite alguna provisión en algún área, sé tú supliéndola. Mira, Señor, el que necesita empleo, alimento, vestido, aquel que necesita recursos para cubrir sus necesidades, para salir de sus deudas. Señor, hoy abre los cielos a favor de tu pueblo y sorprende a tus hijos, no solamente con provisión, sino con bendición en todas las áreas. Te damos muchas gracias, Señor, y descansamos en que así será, porque tu palabra lo ha prometido y en tu palabra confiamos. Te damos muchas gracias, Señor, en el precioso nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Y quiero invitarte ahí donde te encuentras a que vayamos a la palabra del Señor. En esta oportunidad a Proverbios capítulo 28, versículo 6. Dice la preciosa palabra del Señor. Dice: mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Amén y amén. Aquí en la palabra del Señor, en esta oportunidad, Dios está destacando la integridad del ser humano sobre la riqueza que éste pueda obtener. Estamos en medio de una sociedad, y más como la actual, donde las personas se interesan más por ser ricas, por ser prosperadas, que por ser íntegras.
De hecho, hace un instante acabábamos de orar y de pedirle al Señor por nuestras necesidades. Pero no solamente tenemos necesidades, sino que hay seres humanos que gastan y quizás invierten la mayor parte de su vida en procurar no solo suplir sus necesidades, sino en tener riquezas mucho más allá de las que necesitan. Y eso no es que esté mal. Lo veíamos en la semana anterior, que Dios desea que tú y yo seamos prosperados y que riquezas vengan a nuestra vida. Pero aquí, en la palabra del Señor, Dios está diciendo que es mucho mejor que tú y yo seamos íntegros que ricos. Lamentablemente, y como te lo digo hace un instante, estamos en medio de una sociedad que trabaja duro para obtener riquezas. De gente que quizás sacrifica gran parte de su vida, de su salud, de su tiempo, aún de su propia familia, por adquirir riquezas, y trabaja de manera y se esfuerza de tal manera para obtenerlas. Pero hoy el Señor quiere, por medio de su palabra, que tú y yo no solamente trabajemos duro por tener un mejor futuro y por tener riquezas que traigan un bienestar quizás financiero y económico a nuestra familia, sino que también trabajemos duro por ser íntegros. Estamos en medio de una generación que trabaja duro por las riquezas, pero que se le olvida que la integridad también es algo que debería lograr, que debería alcanzar, que el vivir en integridad también hace parte de una gran riqueza en la cual todos los seres humanos, y más los hijos e hijas de Dios, deberíamos esforzarnos y trabajar duro para obtenerla. Aquí en la palabra del Señor hoy nos muestra que a la gente le interesan más las riquezas físicas o materiales que las riquezas del alma. En la palabra del Señor hoy nos lo está diciendo allí en Proverbios 28:6, pero también nos lo recuerda en Proverbios 19:1. Y en ambos textos dice que mejor es aquel que anda en integridad, aunque sea pobre, que aquel que es rico, pero de perversos caminos. La palabra del Señor hoy nos habla de la importancia de vivir en integridad, que de hecho podríamos decir es un valor que en esta generación se ha venido perdiendo. Hoy es más fácil, a pesar de la necesidad financiera del mundo, a pesar del colapso económico que ha vivido el mundo, hoy es más fácil encontrar a ricos que íntegros. La integridad, querido amigo y hermano, es una virtud y es un valor humano que hace que el individuo actúe en coherencia con lo que piensa, dice y hace. Te lo voy a volver a repetir. La integridad es esa virtud o valor humano que hace que el individuo viva en coherencia con lo que piensa, dice y hace. En pocas palabras y hablándolo en nuestro lenguaje coloquial, aplica lo que predica. Y hoy es fácil encontrar una generación que puede decir muchas cosas, que puede predicar muchas cosas, que puede exigir muchas cosas, pero pocas de esas aplica. Dios aquí en medio de su palabra nos está mostrando la importancia de eso, la importancia de la integridad. La integridad va de hecho delante de Dios por encima de cualquier riqueza que los perversos puedan obtener. Aquí en Proverbios capítulo 28 verso 6 el Señor está diciendo: mejor es el íntegro que el de perversos caminos y rico. Eso significa que para Dios aquel que vive en perversidad y no en integridad es alguien que, aunque pueda obtener muchas riquezas, no alegrará ni agradará al corazón de Dios. Aquí la palabra del Señor nos está hablando que Dios le interesa una generación íntegra, no una generación perversa. Y curiosamente estamos viviendo en medio de una sociedad perversa, que es perversa de labios, como lo dice Proverbios 19:1, pero que también es perversa de pensamientos, como nos lo recuerda allí en Génesis capítulo 6, cuando Dios decide enviar el diluvio. Dice la palabra que el pensamiento de los hombres era de continuo hacer el mal. Estamos en medio de una sociedad que planea el mal contra su prójimo, que planea el mal contra los demás, que quiere vivir en las malas cosas, aunque el mundo y la sociedad las llamen buenas. Pero tristemente estamos en medio de una sociedad que vive en perversos caminos, que trabaja duro para obtener riquezas, pero que se le ha olvidado que a Dios le agrada y que el corazón de Dios desea una generación íntegra.
Actuar con maldad, queriendo hacer daño a los demás, sin importar lo que se le afecta, ese obrar a los demás. Es normal verlo en la sociedad de hoy. Ver una sociedad que procura el mal de otros es normal, pero no es normal encontrar una generación de personas y de individuos íntegros. De personas que viven íntegros, que agradan a Dios con su manera de vivir, en todo lo que hacen, en lo que piensan, en lo que dicen, pero también en lo que hacen. Y hoy el Señor quiere hacernos un pequeño interrogante. ¿Qué tan íntegros somos? Y no solamente eso, ¿qué tanto trabajas para hacerlo? Porque sin lugar a dudas, sé que me están escuchando quizás muchos que trabajan duro para obtener un mejor futuro, que trabajan duro para darles un mejor mañana a sus hijos, que trabajan duro para tener una mejor calidad de vida. Pero de la misma manera trabajamos duro para ser íntegros, trabajamos duro para vivir lo que predicamos, trabajamos duro para vivir y de alguna manera demostrar con hechos que lo que le exigimos a los demás, nosotros también lo hacemos. Estamos en medio de una sociedad que tristemente le falta integridad a tal punto que es el pan diario en medio de nuestras noticias. Gente de hecho que está llamada a luchar contra la corrupción, pero es la más corrupta. Gente que está llamada a luchar contra la mentira, pero la que más la dice. Gente aún en el interior de la familia de la fe, que habla de tantas cosas, que habla de tanta santidad, que habla de tanta pureza, pero no la vive. Estamos en medio de una sociedad a la que la integridad, el ser íntegro y andar en integridad le cuesta. Pero lo triste no es que estemos viviendo una sociedad que le cueste ser íntegra, sino que no quiere trabajar para obtener integridad. El Señor hoy te dice, ¿qué tan íntegro eres? Porque Él ama la integridad y Él desea que tú seas íntegro sobre todas las cosas, más allá de las riquezas que tú y yo podamos obtener. El íntegro no solo actúa bien acorde a sus principios, sino que también el íntegro procura el bienestar de todos aquellos que le rodean. En pocas palabras, una persona que puede caracterizarse como íntegra no solamente es coherente con lo que dice, piensa y hace, sino que también en su modo de vida procura el bienestar, no solo propio, sino también el de los demás. La integridad es una virtud y es un valor que no se debería romper por nada. Es, por tanto, una de las virtudes que Dios más se agrada. Hoy Dios te dice, ¿qué tanto trabajas? Y vuelve y te reitera la pregunta, ¿qué tanto trabajas para ser próspero? ¿Y cuánto estás trabajando para ser íntegro? Para que lo que realmente tú dices ser lo seas, para que de alguna manera todo lo que tú le enseñas a otros, tú también lo vivas. Estamos en medio de una sociedad que de hecho desde el interior de nuestras propias familias le podemos decir a nuestros hijos muchas cosas, pero no los hacemos. Le decimos a nuestros hijos que sean ordenados, pero ellos notan en nosotros desorden. Le decimos a nuestros hijos que sean cumplidos con sus deberes, pero ellos nos ven a nosotros que somos incumplidos con los que nos corresponden. Le enseñamos a nuestros hijos a ser responsables, pero ellos se dan cuenta que en nosotros también hay irresponsabilidad. Lastimosamente estamos viviendo una sociedad donde ni aún en el interior de nuestras familias hay integridad. ¿Cuántos nosotros que de hecho le servimos a Dios y llevamos el mensaje de la palabra? ¿Cuántos hemos enseñado principios de la palabra que no vivimos? Aún en el interior de la familia de la fe enseñamos a amar al prójimo, pero hablamos del hermano. Enseñamos a amar, a cuidar a los demás, pero nosotros somos indiferentes ante los que los demás viven. ¿Cuántas veces se nos han enseñado, de hecho, orar y amar al que nos bendice, a aquellos que nos hacen daño y que nos maldicen? Pero cuando tenemos oportunidad de vengarnos, lo hacemos. Estamos en medio de una sociedad que enseña tantos principios, pero que vive tan pocos. Estamos en medio de una generación poco íntegra. Estamos careciendo de integridad en la familia, en la iglesia, en el trabajo. ¿Cuántos jefes le exigen a sus empleados puntualidad, pero se retrasan ellos con el sueldo?
No le pagan puntualmente a sus empleados el sueldo, pero ellos sí exigen que sus empleados lleguen temprano al trabajo. ¿Cuántos empleadores quizás le exigen a sus empleados que de alguna manera trabajen con calidad, que den lo mejor de sí, pero ellos no dan lo mejor de sí como patronos? ¿Cuántos quizás en el interior de medio de nuestra sociedad le exigimos a otros que hagan cosas, que cumplan cosas, pero nosotros no las cumplimos? Les exigimos a nuestras autoridades que nos cumplan con lo que han prometido, pero nosotros no le cumplimos a los nuestros con las promesas. Hoy Dios está demandando y Dios está pidiendo una generación íntegra. Y Dios quiere que tú y que yo, tú que me estás escuchando, hoy vivamos en integridad, porque a Dios le agrada más tu integridad que las riquezas que tú y yo podamos obtener. La palabra del Señor hoy nos quiere incitar a eso. Una de las cualidades que más se agradó de Dios de Job justamente era esa, que Job era un hombre íntegro. Dios, cuando vienen los hijos de Dios, y dice la palabra allí en Job capítulo 1 y capítulo 2, dice que cuando se acercan los hijos de Dios y entre esos viene Satanás, una de las virtudes que Dios destacó de Job justamente era eso, que era un hombre temeroso de Dios, un hombre apartado del mal, un hombre correcto en su manera de pensar, de vivir, un hombre del que Dios se agradaba. Y sabes, la palabra dice que Job atraviesa un momento difícil, atraviesa un momento de crisis, atraviesa un momento de adversidad, que de seguro estoy convencido de ello. Dios nos guarde de vivirlo, y que muy pocos seres humanos quizás estarían dispuestos a superarlo. Job perdió familia, perdió finanzas, perdió todo. Y allí en Job capítulo 2, versículo 9 y 10, su esposa se le acerca y le dice a Job: todavía retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. ¿Sabes? Un hombre como Job, que a pesar de la crisis se mantuvo íntegro, fue un hombre al que Dios le restituyó mucho más abundantemente de lo que había perdido. Muchos trabajamos por tener riquezas, pero se nos olvida que la mejor manera de garantizarlas y de hacer que jamás se pierdan y que se restituyan si en algún momento determinado se van, es que tú y yo vivamos en integridad. La integridad no se debe perder por la crisis que tú y yo estemos viviendo. La integridad no se puede perder por la prueba que estés atravesando. La integridad no se puede perder por lo que tú y yo vivamos o dejemos de vivir. Hoy el Señor te dice: te quiero prosperado, pero más que eso, te quiero íntegro. De nada sirve ser prosperado y rico si te falta integridad. Si lo que predicas no lo vives, si lo que predicas no lo pones en práctica, si lo que enseñas y le exiges a otros, tú no lo haces. Hoy el Señor quiere hacernos ese precioso llamado. Y sabes que la integridad y el caminar en integridad trae un precioso regalo. ¿Sabes qué dice allí la palabra del Señor en Proverbios capítulo 11, versículo 3? Mira el regalo que Dios le da a los íntegros. Dice la palabra del Señor. Dice: la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. ¿Sabes qué está diciendo la palabra del Señor? Que aquel que anda en integridad caminará de manera correcta y jamás se desviará, jamás cometerá errores. El íntegro jamás fallará. Y hoy Dios está llamando a una generación para que trabajemos duro, así como trabajamos duro para vivir en riquezas y en prosperidad, que trabajemos duro también para vivir en integridad. La palabra del Señor también, otra parte, dice que el que camina en integridad, sus hijos van dichosos detrás de él. ¿Cuántos como padres deseamos que nuestros hijos sigan nuestro ejemplo? Pero ¿cuántos de nuestros hijos hacen las cosas porque nosotros se las exigimos o porque nosotros les colocamos reglas? Pero sabes, no hay nada más maravilloso que nuestros hijos sigan nuestros caminos por voluntad propia, y eso es el resultado de alguien que camina en integridad. ¿Tú quieres que tus hijos sigan tu ejemplo? Demuéstrales que eres alguien íntegro y ellos andarán dichosos detrás tuyo, porque la integridad
hace que tus hijos deseen ser como tú. Así que hoy vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Pero ¿sabes? Vamos a dejar la tarea. Y la tarea es que hoy vas a hacer un balance de tu vida. Y vas a mirar y vas a decir, esto es lo que yo le he exigido. Si eres jefe, esto es lo que yo le he exigido a mis empleados, pero yo no lo vivo. Si eres padre, esto es lo que yo le exijo a mis hijos, pero yo no lo vivo. Y hoy lo vamos a empezar a vivir. Esto es lo que si eres un hombre y una mujer de Dios, si eres líder quizás de un grupo de conexión, de un grupo familiar, si eres un líder en algún área de la iglesia y le exiges algo a los tuyos, hoy recapacita en qué no lo estás cumpliendo y colócalo en práctica. Hoy le decimos, Señor, que mi tarea más grande es empezar a trabajar duro por ser un hombre y una mujer que viven en integridad. Quizás le exiges a los tuyos orden, pero eres un desordenado. Quizás les exiges a los tuyos puntualidad, pero tú eres el que llega tarde. Quizás eres el que les exiges a los demás responsabilidad, pero tú eres un irresponsable. Quizás tú como hombre y mujer de Dios le exigimos a los demás santidad, pero tú y yo vivimos en pecado. La tarea es, hoy hagamos un balance en qué áreas de nuestra vida que le enseñamos, que les predicamos a los demás, no estamos viviendo y que a partir de hoy las ponemos en práctica. Oremos a Dios en esta mañana y pongamos este tiempo en sus manos. Hoy el Señor te hace por tercera vez la pregunta, ¿qué tanto trabajas para ser rico? Ahora te dice, ¿y qué tan duro vas a trabajar para ser íntegro? Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Y en esta oportunidad, Señor, te queremos pedir perdón si hemos sido hombres y mujeres a los que nos ha faltado vivir en integridad. Perdónanos, Señor, si muchas cosas de las que quizás hemos predicado no hemos vivido, perdónanos. Si le hemos enseñado a los nuestros alguna cosa que nosotros mismos no aplicamos, perdónanos. Y te pedimos en el precioso nombre de Jesús, hoy que nos lleves a trabajar tan fuerte y de manera tan dura para ser íntegros, porque a ti te preocupa más que vivamos en integridad que vivamos en riquezas. A tal punto que tu palabra dice, de nada le sirve al hombre ser rico si no es íntegro, pues mejor le hubiese sido ser pobre. Pero tú tampoco deseas que seamos pobres. Por esa razón, Señor, hoy te pedimos, ayúdanos a caminar en integridad, ayúdanos a vivir de manera íntegra, de tal manera que te puedas agradar de la manera en que vivamos, de que el que camina en integridad jamás cometerá errores, pero sobre todo, el que camina en integridad, sus hijos vivirán dichosos detrás de él. Ayúdanos a ser de esa generación que hoy lastimosamente escasea, pero que es una generación que tú y yo quieres que vivamos, porque eso nos ayudará a vivir delante de ti y de los demás mucho mejor. Te damos muchas gracias, Señor, y te bendecimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional. No se les olvide, estamos en esta serie mucho mejor, principios que nos ayudarán a vivir de tal manera, principios que agradan a Dios y que nos permitirán vivir conforme a lo que Él desea. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nos vemos mañana y de una vez quiero abrir esta antesala. No se les olvide nuestra próxima serie, Pandemia del Alma. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y nos vemos en una próxima oportunidad. Para entregarte lo mejor de nuestra adoración, lo mejor de nuestras vidas.